Comenzamos con Molinos Río de la Plata, esta empresa que tiene, bueno, muchos productos, o sea, pastas frescas, pastas secas, premezclas, tapas de empanadas, tarta, arroz, bueno, con las marcas Luchetti, Matarazzo, Don Vicente, Rina, Favorito, Don Felipe. Vamos a hacer un revival de lo que es el 2022. El propósito de alentar a los argentinos a comer mejor continuó siendo el eje de todas las estrategias desplegadas durante el 2022, donde las pastas estuvieron por el lado de Luchetti y Don Vicenti haciendo una Smart Show o elección inteligente. Además, Don Vicente es una marca que cumplió 110 años, en Horneables hicieron un nuevo foco de marketing, es hora de merendar, a través de la novedad de cookies que ya fue lanzado, un minuto también para brownies y sabor limón, o como se dice, el bizcochuelo sabor limón, polvos chocolatados, exquisita chocolatada, es lo que se dio como novedad. Después aceite y aderezos tenemos la marca Lira dentro de la categoría, bajo una estrategia de masificación y con el objetivo de democratizar lo gourmet. La marca experta contó una vez más con comunicación en medios masivos. Blanca Flor hizo la harina para preparación de pizza, pan y chipá. El rebozador tiene el rebozador crunch, es decir, crocante. Semola vuelve a Vitina. Vitina es la gran marca que es mucho más que un alimento y se usa para las sopas. Arroz, bueno, hay preparado ya, de hecho, arroz para risotto gallo, que bueno, 10 años volvió a estar presente en la televisión con su nueva campaña Gallo Cucú. Infusiones tiene la marca tanto nobleza gaucha para yerba y salus para mate cocido, así como creó la campaña de marketing Legato con Arlistan. Congelados, hicieron milagrosas probar para creer, milagrosas grandes de soja Luchetti, refrigerados, snacks saludables y bueno, los vinos con sus bodegas, fincas, eh, como es Nietos, bueno, Nietos en ITER desplegó su nueva imagen en el 2022 con el artista Ricardo Rodríguez y nada más. O sea, bueno, el consumo, 8 de 10 categorías, o sea, para encerrar todo esto, sufrieron caídas. Así que, y viene perdiendo el consumo de estas marcas que tiene Molinos 10 trimestres consecutivos. Creo que nada más acá. Comienza el ejercicio 2023 con un saldo a favor de 2.901 millón, un descenso de 28,7% respecto al año pasado, porque la variación de diferencias temporarias ha registrado un positivo de 3.419 millones en el periodo pasado. Si no se toma en cuenta esto, ante impuesto la variación es un 32% mayor al mismo periodo del 2022. Vamos a mostrar algo de esto. Si lo tengo por aquí. Tenemos en la página 3, donde la ganancia del periodo se reduce en más de 1.100 millones de pesos, pero antes de impuestos tenemos, bueno, el impuesto aplicado este año es 979 negativo y la recuperación de impuesto el año pasado fue 1.133. Ante impuesto hay una diferencia a favor de 900 millones. Esto se debe bueno, acá el desglose del impuesto diferido temporal. Primero el revalúo de la alícuota, donde hubo un recupero de 1.310 millones el año pasado, el doble que este año, y el quebranto de la salteña, es decir, que no se han descontado los quebrantos de los impuestos de la subsidiaria, que ya no es más subsidiaria, sino que la absorbió la salteña por 916 millones de pesos de descuento de impuestos. Aspectos destacados. La sociedad ha pagado dos dividendos. El primero, el 4 del 4, por 7.700 millones, equivalente a 38,23 por acción. Y el segundo, hace muy poco, el 4 de mayo, un monto de 1.189 millones, que equivale a 5,90 por acción. El rendimiento, si se lo divide a precio del más o menos 8 de mayo, es 7,5. Si se lo hace a 4, sería por ahí. Pero estaría entre 7,5 y 8%, un buen rendimiento por encima de los
de los dividendos que se pagaron. En realidad Molinos necesita sacarse de encima plata porque, bueno, licúa mucho más por la volatilidad que tienen los precios de los alimentos semana a semana. Se ha actualizado el programa de obligaciones negociables simples, todavía no tiene ninguna, pero bueno, si hizo esto es porque tiene intenciones de sacar, adeudarse en la Bolsa de Comercio Argentina por hasta 250 millones de dólares, es decir, confirma el programa de obligaciones negociables. Otras empresas ya, por ejemplo, lo desestiman. La sequía evidenciada este año afecta la disponibilidad de materia prima, principalmente el trigo, que es uno de los factores principales de Molinos, con un descenso del 33%. Además, la soja cae los rindes en un 27%, por lo cual se requería realizar importaciones tanto de Paraguay como en Brasil, que no sufrieron esta tremenda sequía que sufrió Argentina. Vamos con los dividendos. El pago de dividendos, como dije, es 38,20. Esto se pagó el 4 de abril. Ese es el primer rendimiento, ese fue anticipado y este para cerrar o completar el dividendo anticipado se pagó 5,90 en abril. Anticipado al 2022, ¿no? A la asamblea que se realizó en el 2022. En el 2022 se tuvo en cuenta ese 38 y pico por acción y se decidió agregar 5,9 más. Después, bueno, en el prospecto de las ONs, ¿dónde lo tengo? Acá. Se decidió, bueno, a partir del 7 de marzo, continuar con el programa de obligaciones negociables sin extender ni reducir el monto de hasta, ¿no? Hasta 250 millones de dólares. Y por último, yendo al informe que brinda muy bien FIXSR, que mantiene todo, o sea, mantiene todo perspectiva estable con la misma calificación, pero en 2023, según FIXSR, las ventas registraron una desaceleración con un aumento en los inventarios en los distintos canales de la cadena y ampliando los requerimientos de capital de trabajo de las empresas del sector. La menor rotación, una desaceleración con un aumento, ¿no? La menor rotación de inventario será más evidente en la proporción del mix de productos de más valor agregado, afectando los márgenes de empresas que tengan una amplia oferta de productos con mayores atributos. Hay inelasticidad en la demanda de alimentos, permitirá aumentar los volúmenes de venta del sector en el escenario económico más complejo. Es decir, se va a concentrar en los alimentos más básicos, ¿no? Eso es lo que quiere decir más o menos el 2023. No, la demanda no será tan elástica. Bueno, habla de la sequía, justamente del 33% del descenso del trigo y la caída de los rindes de la soja, lo cual habrá que importar el faltante de Paraguay y Brasil para sostener el nivel de utilización de la capacidad del sector agroindustrial. Bueno, seguimos con otros valores. Los ingresos por actividades ordinarias acumulan 37.625 millones, una suba del 4,3%. Los costos de venta son más rápidos, van 29.627 millones, 7,1% mayor al año pasado. El margen de EBITDA, por ende, descuenta 4,2 puntos porcentuales, yendo de 6,9% a 2,7% y dando resultados operativos negativos. Las existencias dan 46.054 millones, un 6,1% menos que al inicio del ejercicio, esto por tener menor monto de materias primas, y el año pasado fue similar en esta altura del partido. Bueno, yendo principalmente a lo que es el stock, baja alrededor de 3.000 millones de pesos, el año pasado se mantuvo en 43.000 millones de pesos. Y en inventarios, como dije anteriormente, hay baja en materias primas corrientes, las que se necesitan para este periodo.
El segmento más importante, que es el de los alimentos, que es el 95,4% del total, se facturó 4,4% más que el año pasado. Las exportaciones son el 7,7% de la facturación, bajan 8,7%, y la local sube un 5,6%. Las bodegas bajan un 14,6% y bueno, las exportaciones bajaron muchísimo. Hay muy poca demanda en las bodegas en general, pero esto se debe a la baja de la producción por la sequía que tuvo y la crisis que está teniendo el sector vitivinícola. Por eso, después vamos a ver, tanto en producción como despacho hay una baja importante, ¿no? Bueno, un 45% y el local baja un 6,3%. Los resultados en negocios conjuntos dan un positivo de 119,3 millones, un 58,4% menor al año pasado. Bueno, la bodega baja un 70% la renta, y lo que es Nova Aceites, esta empresa chilena, baja un 16,7%. Tenemos, como dije anteriormente, suba de alimentos en el mercado local, un poco de baja en el mercado externo y baja en la bodega en general. En cuanto a lo que es el margen bruto, baja alrededor de 2 puntos, de 23 a 21 en el total. Bodegas sube de 24 a 26% de margen bruto, y los alimentos baja de 23 a 21 acorde al total. Me queda una cosa. Respecto a las inversiones asociadas, tenemos que Nova Aceites y Viñas Cobos tienen una participación del 50%, lo cual Viñas Cobos hay una reducción de ganancia de 224 millones a 67 millones, y Nova Aceites hay una reducción de 62 millones a 52 millones. El volumen de producción: se producen un 5,3% menos alimentos que en el primer trimestre del 2022. Las bodegas, por su parte, se elaboran un 15,4% menos cajas, y es la menor en 15 años por la crisis mencionada anteriormente. Se despachan un 1,6% menos de alimentos que el primer trimestre del 2022, se exporta un 5,7% del volumen total, y estas suban un 4,4%. Esto es por amplificar el volumen de marcas y de productos, ¿no? Bodegas entregan un 22,4% menos que el año pasado, el menor volumen de 5 años, como dije, y se exportan 19,8% del total, un 31% menos cajas que el año anterior. Bueno, acá, como vemos, la cantidad de cajas es 379.000, es la menor de los últimos 5 años. El pico mejor que tuvo fue en 2020 con 647.000 cajas, es decir, un 40% menos hoy tiene que ese pico. En cuanto a alimentos, bueno, lo que mencionamos anteriormente, ¿no? Hay una baja pequeña en lo que es mercado local y la mayor exportación en 4 años. En cajas, tanto local como exportación baja. Los gastos por naturaleza dan 15.087 millones, aumentan 9,6%. Remuneraciones y cargas sociales, que es el 36,4% de los gastos, suben 14,6%. Fletes y acarreos suben 30%. Impuestos suben 5%. Otros ingresos y egresos dan un superávit de 820 millones, un 131,1% mayor al año pasado por saldos positivos en efectos de descuentos sobre deudas y créditos. Esto se debe también un poco por la ayuda que dio el gobierno al sector vitivinícola, y lo cual lo utilizó para descontar. Tenemos en la página 19, bueno, los diferentes aumentos de sueldo, es decir, esto ya está aplicado al ajuste por inflación, pero los sueldos acarrearon mayor ganancia con, con la pared de inflación, ¿no? Con la barrera inflacionaria. Impuestos sube un poquito y fletes y acarreos sube 600 millones. Como dije, el efecto de descuento de deudas y créditos dan 1.190 millones, lo cual hace que total de ingresos y egresos operativos tenga un aumento de más del 130%.
Los saldos y financieros y posición monetaria dan un positivo de 3.960 millones, un 132% mayor que el primer trimestre del 2022, principalmente por brecha positiva de ajuste por inflación de alrededor de 1.600 millones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que los pasivos financieros se desvalorizaron respecto a la inflación o producto de la inflación, lo cual hace que el RECCAM sube o la cuenta de RECCAM sube. RECPAM. ¿Qué más? Perdón. Las deudas financieras netas son 24.587 millones, subiendo 3,6 del inicio del ejercicio. La tasa promedio de esta deuda es de 70,63 en pesos y mantiene la tasa en dólares en 7,21, porque bueno, cuenta con un instrumento en dólares que mantiene esta tasa. El saldo en moneda extranjera es un negativo de 40,6 millones de dólares, una reducción del déficit del 40,7% por bajas en deudas comerciales. El flujo en efectivo es 768 millones, un 10,6% mayor al primer trimestre del 2022. Volviendo al cuadro principal, vemos que RECCAM supera al año pasado en 1.600 millones, es decir, da 7.043 millones de pesos. Y en cuanto a ingresos financieros, la diferencia de cambio es más o menos el triple positiva. No el triple positiva, en los ingresos es el triple del año pasado y hay una diferencia mínima respecto a los egresos por diferencia de cambio. Teniendo en cuenta las deudas financieras corrientes y no corrientes, hay préstamos financieros a través de cuentas corrientes bancarias, 2.000 millones de pesos más. Posición en moneda extranjera, tenemos 64,5 millones contra 59 millones en el activo y el pasivo 105 millones contra 127 millones de pasivo. Esto se debe a la baja de alrededor de 20 millones de dólares en deudores comerciales. En cuanto a flujo de fondos, 768 millones contra 694 millones del año pasado, con un aumento de 530 millones. Esto está dado por los utilizados en materias operativas, pero está dado por el aumento en deudas financieras. El año pasado hubo disminución, o emisiones de deuda, mejor dicho. El contexto inflacionario, la baja de subsidios en la energía, entre otras variables, sumado al programa de control de precios, podría continuar el deterioro progresivo de los márgenes operativos que viene enfrentando con mucha dificultad en los últimos años. Eso es lo que vislumbra Molinos en las perspectivas. La liquidez va de 1,36 a 1,29, la solvencia va de 0,71 a 0,63, el valor de libros 241,7, la cotización aumentó bastante, ¿no? En un 60% en un trimestre, o en 2 meses, mejor dicho. 591,5, esto se debe por la entrega de dividendos, ¿no? La capitalización es 119.400 millones de pesos, la ganancia por acción es 14,4 y el PER promediado aplicado a ajuste por inflación, es decir, aplique ajuste por inflación marzo restando, junio sumando, septiembre, a ver cómo lo tengo. Acá. Voy aplicando acá, o sea, este resta porque no se aplica, entonces tomo estos 4 y en realidad es menos esto, perdón, este no va. Es 11,51, así que ahora lo corrijo, ese es el PER promediado con ajuste por inflación. Es todo y nada más.